Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. La aparición a María y a otros. Marcos capítulo 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Iniciemos esta sección leyendo un resumen de Marcos capítulo 16, versículos 9 al 20. Jesús resucitado se aparece primero a María Magdalena, luego a 2 discípulos en el camino y finalmente a los 11 apóstoles. Les reprende por su incredulidad y les da la gran comisión. Deben ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Jesús menciona las señales milagrosas que acompañarán a los creyentes, como expulsar demonios, hablar nuevas lenguas y sanar a los enfermos. Luego, Jesús asciende al cielo y los discípulos salen a predicar, confirmando el mensaje con las señales que el Señor obra a través de ellos. Ahora respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué agregan los anteriores versículos de Marcos capítulo 16 al relato de la resurrección? Los anteriores versículos de Marcos, capítulo 16, agrega detalles importantes al relato de la resurrección de Jesús que aún no se han mencionado en las secciones anteriores. Aquí están los puntos o detalles clave que se añaden. Primero, las apariciones de Jesús. Segundo, la gran comisión. Tercero, señales que acompañarán a los creyentes. Cuarto, la ascensión de Jesús. Quinto, el inicio de la misión de los discípulos. Veamos una ampliación de cada uno de los anteriores puntos o detalles claves. Primero, las apariciones de Jesús. Jesús se aparece primero a María Magdalena, quien va a contarles a los discípulos, pero ellos no creen su testimonio. Luego se aparece a 2 discípulos que iban de camino, pero tampoco les creen cuando lo informan a los demás. Finalmente, Jesús se aparece a los 11 discípulos mientras están comiendo y los reprende por su incredulidad y dureza de corazón, ya que no creyeron los testimonios anteriores de su resurrección. Es de resaltar que casi todo Marcos capítulo 16, versículos 9 al 20, tiene paralelismos con otros pasajes del Nuevo Testamento, en forma especial con los otros evangelios. La primera persona en ver a Jesús resucitado fue María Magdalena, y otras mujeres también lo vieron. Es importante que las primeras en verlo fueran mujeres, ya que en el mundo antiguo las mujeres no eran consideradas testigos confiables. Si el relato de la resurrección fuera inventado, habrían elegido hombres como los primeros testigos. Sin embargo, fue una mujer quien llevó la noticia a los discípulos, aunque ellos no le creyeron, probablemente porque les parecía increíble y porque venía de una mujer. Los defensores de la autenticidad del reporte de la resurrección de Jesús han usado este hecho, que una mujer fue la primera persona en ver a Jesús resucitado, como una poderosa evidencia en favor de la veracidad del relato. Segundo, la gran comisión. Jesús les da la gran comisión a sus discípulos, mandándolos a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Quienes crean y sean bautizados serán salvos, y quienes no crean serán condenados. Tercero, señales que acompañarán a los creyentes. Jesús menciona que los creyentes harán señales milagrosas en su nombre, como echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas, tomar serpientes sin ser dañados y sanar a los enfermos mediante la imposición de manos. Estas señales confirmarían su mensaje y poder. Cuarto, ascensión de Jesús. Después de darles estas instrucciones,
Jesús es llevado al cielo y se sienta a la derecha de Dios, estableciendo su autoridad divina. Quinto, el inicio de la misión de los discípulos. Los discípulos obedecen el mandato de Jesús, saliendo a predicar por todas partes, y el Señor confirma su mensaje con las señales milagrosas que los acompañan. ¿Qué ocurre en Marcos capítulo 16, versículos 14, y que no tendría sentido si el relato de la resurrección fuera una invención? Leamos el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Respondamos la primera parte de la pregunta. ¿Qué ocurre en Marcos capítulo 16, versículos 14? Lo que ocurre en Marcos capítulo 16, versículos 14, es que Jesús se aparece a los 11 discípulos mientras están comiendo y los reprende por su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron en los testimonios de las personas que lo habían visto resucitado, como María Magdalena y los demás. Y sobre la segunda parte de la pregunta, ¿Que no tendría sentido si el relato de la resurrección fuera una invención? aquí podemos resaltar dos aspectos que no tendrían sentido. Primero, la incredulidad de los discípulos. Segundo, la reprensión de Jesús hacia ellos. Sobre el primer aspecto, la incredulidad de los discípulos, podemos concluir que Si el relato de la resurrección fuera una invención, sería poco lógico presentar a los propios discípulos, los futuros líderes de la Iglesia, como incrédulos y duros de corazón. Desde el momento del arresto de Jesús y en sus sucesivas apariciones posteriores a la resurrección, los evangelios describen a los seguidores de Jesús de forma muy negativa. Huyen, niegan conocerlo, no creen, etc. Esto no tendría sentido si el relato fuera ficticio. sobre el segundo aspecto, la reprensión de Jesús hacia ellos, podemos decir que Es inusual que un relato fabricado incluya una escena en la que Jesús reprende a sus discípulos por su falta de fe. Este detalle humaniza a los discípulos y hace que la narrativa sea más honesta, ya que muestra sus fallas y dudas, lo cual es contrario a la tendencia de idealizar a los personajes en una invención. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.